Bueno, me preguntaban si no habría problema con esto de que hoy era Viernes Santo, que para muchos es un día en el que hay que estar dedicado a otras cosas, pero me da la impresión que estos tiempos de pandemia lo que han producido es que, bueno, todo se suspendió, ¿no? Pareciera que hay otro registro del tiempo, otro registro de los días, de las actividades que llevamos a cabo todos los días. Está complicado esto en ese sentido, ¿no? Es como que hay que poner mucha imaginación para ir haciendo que los días sean distintos y que uno los vaya pudiendo ritualizar de maneras distintas. Es parte de la tarea que tenemos. Bueno, dado que ya estamos empezando como a cumplir el tiempo, con Fabiana estábamos hablando si planteábamos el tema de la angustia en estos equipos de intervención. A mí en algún momento me había salido la palabra contención y me contaba Fabiana que hubo bastante discusión acerca de si hablábamos de contención o hablábamos de intervenciones o de escucha. Escucha me parecía como que estábamos en un rango fundamentalmente psicoanalítico, que no es el caso. Y la palabra contención por ahí aludía a cosas que a algunos medio que les tienen más miedo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que en este tiempo que nos tiene tan urgidos, tenemos que tener como una mayor amplitud de mira, que no es un momento como para ponernos tan teóricos, tan afilando la punta del lápiz en cada cosa. Aún así, sigo sosteniendo que la palabra contención no me asusta. Y capaz que en el medio de lo que charlamos voy diciendo por qué. Bueno, la angustia en los equipos de intervención. Parece que vamos a tener posibilidades hoy de poder transmitir bien, ¿no? Que el internet nos está funcionando a todos. Yo me he venido acá, que es el lugar de la casa donde tengo el mejor internet, y espero que con eso andemos bien. Cualquier cosa, yo acá ya estoy viendo lo que ustedes me van diciendo, con lo cual, por favor, me avisan si es que en el medio me quieren hacer una pregunta o no están escuchando bien o algo no se está transmitiendo bien. Y pensaba esto, ¿no? De cómo pensar estas intervenciones de los equipos de salud mental en una coyuntura como la que hoy tenemos. Porque nunca, digamos, nunca es tan plausible, tan palpable esta sensación de que estamos expuestos a la misma amenaza. Nosotros, los que supuestamente estamos brindando un servicio, y quienes están del otro lado. En el caso de los consultorios, el analista y el paciente, el psicólogo y su paciente. En el caso de ustedes que están en este voluntariado de la urgencia, ustedes y quien pide la urgencia, estamos todos como tomados por la misma amenaza. Y uno se pregunta, bueno, esto no es un punto menor para pensar, ¿no? La gente te plantea miedos, que por ahí son los mismos miedos que nos asolan a cada uno de nosotros. Todos estamos tomados por esos mismos miedos. Y uno se pregunta en esta función, ¿qué hacer con los miedos? ¿Cómo intervenir si nosotros estamos atravesados por el mismo desvelo que aquel que nos está consultando? Y yo ahora estoy hablando de miedo, y por ahí hay que pensar que el miedo no es sinónimo de angustia. Son dos cosas distintas. Y sabemos que el miedo tiene una característica, y es que en el miedo, por lo general, es ante algo, dice Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia. El miedo es ante algo, ante una presencia de algo. Y bueno, y después con eso va a haber toda una discusión, porque en principio Freud va a decir que la angustia
es ante un vacío, ¿no? Ante otra cosa. Y ahí después va a entrar Lacan con otras disquisiciones, que creo que no es hoy el día como para que trabajemos eso. Me parece que a mí me gustaría trabajar la angustia y pensar, porque sabemos todos que más allá del miedo, que todos lo tenemos, estamos todos con el miedo, también es verdad que estamos angustiados y que nos consulta gente angustiada, y angustia que se va manifestando desde muchas maneras. Angustia que aparece en el cuerpo, angustia que aparece en acciones locas, al modo Now, de salir de estar en cuarentena y guardado, gente que no lo soporta, que agarra la calle esmiéndose de una manera espantosa, gente que hace acciones totalmente locas, miedo que aparece o angustia que aparece en el cuerpo, que aparece al modo de la enfermedad, del sentirse continuamente como que me parece que estoy afiebrada, me parece que estoy con fiebre, me parece que estoy resfriado, ya me siento mal, siento el cuerpo decaído. Creo que esto nos atraviesa, con el que hablo, le atraviesa eso. O sea que la angustia no siempre aparece solo como esa opresión en el pecho, sino que tiene muchas formas de presentación. Se presenta en esto de lo impulsivo, hay gente que se pone a comer a lo loco, ni qué hablar con el uso de las sustancias, como que la angustia nos va tomando, ¿no? Lo que sí tiene la angustia es que siempre toma el cuerpo. El cuerpo aparece comprometido en la angustia, desde esta asfixia o este ahogo que lo empezamos a sentir acá, hasta el enfermarnos, hasta entregarnos a estas cuestiones de consumos de distintas cosas, hasta de comida, ¿no? De manera casi masiva. Bueno, a mí, para entrar en el tema de la angustia con ustedes hoy y con esto que nos está pasando, me parecía bien interesante un autor que es un jurista, que es psicoanalista, que se llama Pierre Legendre. ¿Por qué? Porque Pierre Legendre tiene un libro que se llama La fábrica del hombre occidental, que es un libro muy hermoso, muy poético también. Y en ese libro, Pierre Legendre dice algo que todos lo sabemos, lo que pasa es que él lo dice de una manera que me parece interesante, ¿no? Él dice que el hombre, para poder vivir, tiene que tener fundamentalmente una razón para vivir. Y porque parte, este autor, de que la civilización, la cultura, son artificios que nos permiten atravesar, transitar este camino que va entre el nacer y el morir. Dice que la vida humana no es una vida simplemente biológica, que esto por supuesto todos los psicólogos con nuestra formación lo sabemos, sino que es fundamentalmente una vida que para poder construirse, para poder sostenerse, necesita una razón para vivir. Y que de alguna manera organizamos este mundo en el que vivimos genealógicamente. Y ahí, a partir de esa genealogía vamos produciendo algo que son las familias, los grupos, nos organizamos en esas genealogías, en las actividades, y que de alguna manera esa transmisión, esa genealogía, eso que vamos armando, que aparte también lo va segmentando al tiempo y organizándolo en las transmisiones generacionales, es lo que nos permite habitar el abismo.
¿Qué sería el abismo? El abismo de la nada, en realidad, que es el mundo, que es esto en lo que estamos, al que nosotros revestimos, tapizamos, damos sentido y lo vamos habitando. Y a ese habitar el abismo es a lo que nosotros llamamos la vida. Nacer y morir. Y en ese tránsito vamos construyendo esa razón para vivir. Razón para vivir que, por supuesto, no la construimos solos. Toda la cultura a la vuelta nuestra, la genealogía, las transmisiones ideológicas, históricas, políticas, son las que nos van ayudando a que nosotros armemos esta razón para vivir. Incluso en este mundo occidental en el que nosotros vivimos, como hijos de Europa de alguna manera, y descendientes de las guerras mundiales, descendientes del Holocausto, de alguna manera se fue armando esto que es esta felicidad prometida de la revolución industrial en primera instancia, ¿no? Y ahora, en este capitalismo hedonista, es como que estamos siempre viviendo en esta promesa de felicidad en el hombre con todo puede. Y resulta que de alguna manera he salido. Mi computadora es táctil, entonces con algo la toqué y se puso otra cosa. Bueno, entonces de alguna manera vivimos en esa creencia que lo podemos todo, ¿no? Y que el hombre ya tiene las herramientas para poderlo todo en este mundo. Es una creencia que se va fabricando, y en esa creencia de esta fábrica occidental, que por supuesto yo digo occidental, que es un poco el término que toma Legendre, porque hay un modo particular de Occidente de vivir esta cultura. Si fuéramos de Oriente, es otras maneras de vivir la cultura. Nosotros en Occidente como que tenemos determinadas improntas propias de nuestra fábrica, ¿no? Y de nuestra cultura. Y lo que este autor plantea es que en esa concepción nos vamos olvidando que la vida es precaria. Y que de alguna manera son precarios nuestros lazos, son precarias nuestra escena mundana. Y que todo el tiempo nos desvelamos en tapar esa fragilidad. En tapar esa fragilidad de que no vamos a morir, que al mundo lo deterioramos, los lazos nos hacen sufrir mucho y que son bastante dificultosos, cosa que en esta cuarentena parece que se ha puesto bastante de manifiesto, o por lo menos ha mostrado una desnudez que en la vida cotidiana, vestida con todos los velos que la vestimos, se nota un poquito menos o la podemos disimular. Pero esa fragilidad de la cultura, del hombre, de la que está hablando Legendre, de esta escena montada en la que vivimos, esa fragilidad porque nos podemos morir, porque no podemos con todo, porque puede venir un bichito que ni se lo ve y llevarnos puestos a todos. Todo eso es a lo que Freud le llamó la castración. Y es como que nos la pasamos intentando tapar esa fragilidad, tapar esa castración, no verla, no ver el límite, no ver la muerte, obviamente. Y necesitamos taparla, sí necesitamos, porque si no viviríamos como siempre en el borde de un abismo. Entonces, el hombre apela para construir toda esta maquinaria, esta fábrica, para construir los escenarios, para construir toda esta escena, es el lenguaje, ¿no? Lo que arma esta cultura. Y de alguna manera es lo que permite la separación entre las palabras y las cosas, como dice el libro de Foucault. Y bueno,
así es como vamos armando estos artificios que son la cultura. Cultura con la que todo el tiempo nos las pasamos velando el abismo de la existencia, de que, ¿qué sentido tiene esta vida que nosotros tenemos? El sentido que nosotros le damos, el sentido que construimos, y en la medida en que construimos sentido, esta vida tiene sentido, si no deja de tenerlo. Construcción de sentido que está muy bien y que es lo que nos permite vivir, porque nos permite velar que siempre estamos como al borde de un precipicio, ¿no? Y de alguna manera hasta la arquitectura, una arquitectura invisible que sostiene este mundo y que está la arquitectura visible, que es esa que vemos en las ciudades, como son sus arquitecturas, sus casas, todo, pero aparte hay una arquitectura invisible que sostiene la escena montada en la que nosotros estamos, que tapa el abismo, que tapa el vacío todo el tiempo. Bueno, pero aparece la angustia. En realidad la angustia aparece cuando algo del vacío se hace presente. Lacan a eso le va a llamar algo del objeto A. Pero bueno, nosotros eso no nos importa ahora. Lo que podemos decir es que en realidad la angustia hace su aparición cuando algo de ese borde del abismo se vislumbra. Por ejemplo, frente a la muerte, ¿no? Es uno de los momentos donde la angustia aparece. Por eso es que los humanos necesitamos hacer tanto ritual para tapar ese agujero de la muerte. Por eso las primeras producciones artísticas y como producción de lenguaje, incluso de algún tipo de representación del humano, es alrededor de las tumbas, porque justamente es como tapar el abismo por excelencia, ¿no? Y poder representar esa ausencia, y cuando vos representás la ausencia, velás, tapás de alguna manera. Y la angustia aparece cuando algo se deja ver de ese vacío. Esa angustia es necesaria, porque los seres humanos tenemos que saber que el vacío ahí está, que no todo se puede, que si salís a la calle y te empezás a besuquear con todo el mundo, seguramente te podés contagiar, y no sabes qué pasa cuando te contagias, por ejemplo, en esta situación. Y la angustia tiene que aparecer porque uno tiene límites, porque si pone el auto a toda velocidad se puede estampar contra algo, entonces algo de la angustia te tiene que aparecer para decirte, pará, fíjate. La angustia es con los que trabajamos los psicoanalistas y los psicólogos en el consultorio, porque los llegan a nosotros con una pregunta que la trae angustia, es decir, ¿qué me pasa? Inclusive a veces cuando vienen tapados de angustia, tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que esa angustia dé lugar a alguna pregunta, ¿no? Y vamos viendo cómo trabajar con la angustia. Pero una cuota de angustia siempre es necesaria para poder trabajar en la clínica. Ahora, otra cosa es cuando esa angustia viene en un punto de desborde, en un punto en que el sujeto ya está como parado en ese borde de abismo, ¿no? Casi a veces incluso con la sensación del vértigo como algo que te chupa ese vacío, que te chupa ese abismo. O viene, bueno, que está muy ligado a lo que es acting o pasaje al acto, o a veces a esas impulsiones imparables, o a veces no tiene esa sensación, pero sí la cuestión del cuerpo, que aparece como enfermedades, como dolor en el cuerpo, como que algo que va pasando en el cuerpo. Y ahí en esos bordes, cuando el sujeto está ahí con eso de la angustia, es donde, bueno, uno sabe que la razón para vivir vuelve como a velar algo, vuelve a dar sentido a la existencia, vuelve a dar sentido a la vida cotidiana, a todo lo que uno hace.
nos vuelve a poner en carril. Y de alguna manera, yo me preguntaba qué es lo que ha ido pasando en esta rápido o vertiginoso caída de nuestra escena cotidiana. Se nos ha ido cayendo, se nos ha derrumbado. Digamos, me parece que desde el día 13, 14 de marzo, donde sí, bueno, empezábamos con algo voluntario, de decir, bueno, hay que cuidarse de esta situación, hasta que llega un momento que nos dicen no puede haber reuniones, y al fin de semana siguiente ya directamente cuarentena obligatoria, y las calles pasan a ser otras. Y de repente primero creíamos que bueno, que iba a ser 15 días y ya veríamos. Y de repente empezás a ver la televisión y empezás a ver el mundo parado. Y ves escenas de Nueva York vacío, y ves escenas de Italia vacía, de España vacía, y el mundo es otro. Un vértigo que para nosotros es casi como imposible de elaborar. Creo que casi todos hemos tenido un proceso vertiginoso de empezar, algunos ni siquiera, a darnos cuenta de que estábamos viviendo un momento tremendo, un momento histórico tremendo, donde el mundo entero está hackeado por este bichito. Y no encuentran las respuestas. Las mayores economías del mundo están hackeadas, los mejores sistemas de salud del mundo están hackeados. Y nosotros acá encerrados en nuestras casas sin saber bien de qué viene esto, ¿no? Creo que es casi un proceso, cuando los lacanianos, o cuando lo escuchamos, leemos a Lacan que dice algo así como lo real es inasimilable, es lo que no tiene escritura, y creo que ahí lo entendemos. Esto es algo de lo real que, ¿cómo nos cuesta poder ir entendiendo qué nos va pasando día a día y dónde estamos metidos? Sí, a mí me pasa en el consultorio que hablo con mis pacientes y me doy cuenta que todo el tiempo estamos en un juego de velar y de velar, donde por momentos nos damos cuenta de la gravedad y de lo que estamos viviendo, y por momentos celo y nos preocupamos por cuestiones bastante triviales. Y hasta a veces ponemos en juego lo trascendente, que es el cuidarnos la vida y un montón de cosas, por lo trivial. Entonces es como que estamos en un proceso de poder digerir, de poder asimilar, de poder inscribir lo que nos está pasando. Y en ese proceso estamos nosotros, que encima somos trabajadores de la salud mental. Entonces se supone que tenemos que poder tirarle una soga a los otros. Ahora, ¿cuál es nuestra herramienta ahí? ¿Cuál es nuestra habilidad? ¿Qué podemos hacer? Y creo que ahí viene el tema de que nosotros sabemos, en nuestra formación como psicólogos, esa la tenemos clara, así seamos de la escuela que seamos sistémicos, seamos cognitivos, seamos psicoanalistas, lo que fuere, todos sabemos de la eficacia de la palabra, que la palabra tiene eficacia. ¿Por qué? Porque justamente la palabra es la que va a intentar a ese real, a eso que se nos viene encima y que no lo entendemos, que no lo podemos ni digerir, ni saber qué hacer con eso. La palabra es la que le va pudiendo permitir a cada sujeto ir entendiendo esto, ir encontrándose, no entendiéndose por algo que pasa por un entendimiento intelectual, que creo que desde el principio todos lo teníamos y podíamos dar clase del coronavirus. Lo que a veces no logramos es esta asimilación subjetiva, de saber a mí como sujeto, qué me pasa, cómo me atraviesa. Y en ese punto creo que todos hay algo que tenemos clarísimo, que es la eficacia de la palabra. Y bueno,
Creo que ahí viene nuestra intervención, ¿no? Porque a través del teléfono, y en esto me ha parecido maravillosa la idea del Colegio Psicólogo de salir con esta propuesta, porque creo que esto abrió muchas puertas, inclusive a trabajadores de la salud mental que están en otras instituciones, en los hospitales y todo. La respuesta nuestra es por el lado de la palabra. Y sabemos que la presencia es muy importante. No es que yo a partir de acá voy a atender toda mi vida a mis pacientes por teléfono, por videollamada o por lo que fuere. No, porque hay algo ahí en el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, que es distinto. Pero en el mientras tanto yo sé que mi eficacia también llega por el lado de la palabra y de la escucha, de hacer lugar a esa angustia, a esa demanda, a lo que a ese sujeto le pasa. Y que con la palabra algo vamos a construir y algo vamos a ayudar a construir. Y en este punto yo me ponía en ustedes como voluntario, en mí dándoles esta clase, también nosotros necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo y nuestra razón para vivir en esta situación, donde muchos voluntarios también han sentido que incluirse en esto era una manera de encontrar una respuesta, de encontrar una razón para vivir en esta situación, de vivir esto. ¿Cómo vivimos esto? Bueno, me parece que para ustedes desde el voluntariado es también encontrar un lugar. ¿Qué hago yo con esto? Bueno, yo puedo hacer esto con esto. Acompañar y ayudar a que alguna gente intervenir. Bueno, de las distintas maneras, a veces ayudar, a veces escuchar, a veces es ordenar a alguien que está muy sacado. Entonces, en esa escucha, en la pregunta, en el hablar, a veces tienen que hablar ustedes, supongo. Por lo menos a mí me ha pasado con mis pacientes, que me hablen llorando en un desborde de angustia espantoso, y yo empezar a hablar, diciendo que lo que puedo en ese momento, pero la palabra calma. Eso sí lo tengo clarísimo. No la palabra vacía, no la palabra estúpida, no la palabra metonímica, sino una palabra que de alguna manera captura algo de esa demanda y hacia eso habla. No cualquier estupidez ni respondiendo a la demanda, sino viendo cuál sería la mejor manera de intervenir en este pedido de auxilio. Pero que también eso es lo que como que me interesaba transmitirles, que nosotros estamos brindando un servicio, ustedes desde el voluntariado, yo desde el consultorio, o dando clases, o dando esta clase con ustedes, pero que también es otra manera de sostenernos a nosotros. Porque nosotros también sentimos que estando en el voluntariado, que yo estando dando las clases ustedes, activamente, también vamos encontrando en este desierto que se nos ha planteado en este momento, nuestra razón para vivir, nuestro modo de atravesar esto. Y también es verdad que esto no es directo, no es que, bueno, sí, yo soy psicólogo, hago esto y ya estoy re tranquilo y así me banco la angustia que me produce esa demanda que me hace el otro, que por otro yo sé que no la puedo responder. Que yo estoy acá brindando mi palabra y mi escucha, que no puedo ir corriendo a salvarlo, que a lo sumo lo puedo contactar con algo, lo puedo conducir a determinados lugares, pero hasta ahí, eso es lo que yo puedo hacer. Y entonces hay una palabra, un concepto, y en realidad que todos estos días lo tengo en la cabeza todo el tiempo, porque es lo que me atraviesa, que atraviesa a mis pacientes, que atraviesa todo mi entorno, que es la renegación, ¿no? Yo creo que todos en este momento transitamos por instantes, a veces horas, en las que podemos creer que todo es posible, que acá encerrados en la casa, en la Argentina, no va a pasar nada, que el presidente sí va a lograr conducirnos por buenos caminos, que nuestro sistema de salud no va a colapsar, que acá va a ser distinto,
que sí vale la pena, qué sé yo me ocupe de la florcita que me salió en el jardín y que es re importante mi florcita. Hay momentos donde creemos en nuestra razón para vivir. Y hay momentos donde, como un péndulo, ¿no? Hay momentos donde algo de ese velo se nos corre, donde nos ponemos también nosotros un poco descreídos, pensando que, ¿qué carajo hago yo con el teléfono? Escuchándolo a este tipo desesperado. ¿Qué voy a hacer con eso? Y después que colgaste y calmaste a alguien y ayudaste a que ese alguien pueda encontrar alguna salida a esa desesperación y esa urgencia, vos decís, no, si algo puedo hacer. Y entonces me parece que todo el tiempo pendulamos entre, ¿para qué estoy acá encerrado en mi casa? ¿Vale la pena que yo esté acá? Mientras tanto, no sé con qué voy a comer mañana, el otro tampoco sabe, mi hijo está perdiendo clases. Es decir, creo que pendulamos entre un sentir que todo lo que estamos haciendo tiene una razón y vale la pena, y hay momentos en que se nos cae la escena. A cada uno de nosotros se nos cae la escena, como se les cae también a la gente que nos consulta. Ahora, una diferencia es que en general como psicólogos sabemos que tenemos que apelar a nuestro espacio de terapia, que sí es necesario. ¿Por qué? Porque justamente somos trabajadores que trabajamos con el vacío, que todo el tiempo estamos trabajando con el abismo. Nos la vemos con eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, para poder trabajar, trabajamos con la angustia. Y la angustia implica que esa escena del mundo muestra la nada y muestra esa otra parte que muestra su desnudez. Entonces, soportar esa desnudez como trabajadores de la salud mental es muy difícil. Nos angustia. O a veces produce lo otro que también es pésimo, que es infatuarnos y creer que nosotros podemos y que tenemos el poder y que yo tranquilizo a cualquiera. Mentira. Siempre hay algún paciente que te ayuda a desmentir y hacerte sentir que sos un tarado y que no podés. Como a ustedes les pasará también en el teléfono. Entonces, es como que siempre pendulamos ahí. Porque sabemos perfectamente que lo que se construye es una ficción que tapa un abismo. Siempre. Y que esa ficción que tapa el abismo es necesaria, es indispensable, pero también es peligrosa. Porque si en este momento, que es otro de los elementos, por lo menos con los que yo me encuentro estos días en la clínica, que la gente tapa tanto que acá no pasa nada. Y entonces están preocupados por la pelotudez más en sí, perdón, están preocupados por cosas muy banales, a veces demasiado banales, y en esa preocupación olvidan el norte y olvidan aquello que realmente tienen que cuidar. En este momento no está el mundo parado al vicio, está el mundo parado. Y si el mundo está parado por algo. Y entonces a veces nos olvidamos y nos parece que ir al súper, conseguir la chocolina para la torta de no sé qué, es importante. Y aunque seamos asmáticos y no sé qué, nos parece que es importante. Y perdemos el norte. Y es algo con lo que nos encontramos hoy en día en la clínica todo el tiempo, con la renegación. Nos olvidamos que estamos viviendo una situación de mucha fragilidad y de mucha fragilidad subjetiva, sobre todo. Esto nos pone mucha fragilidad subjetiva, porque ninguno de todos nosotros sabemos cómo vernos con esto. Estamos todos transitando un tiempo en el que
Nadie tiene el diario del lunes. Ninguno sabemos cómo vamos a salir de este túnel. Ninguno sabemos. Suponemos, hacemos, apostamos, construimos. Pero a ciencia cierta no tenemos respuesta. Vivíamos en un mundo hasta febrero en el que creíamos tener respuesta. Yo sabía que yo, ahora en abril, iba a festejar mi cumpleaños y iba a hacer no sé qué, y un asado. Y ya nada de eso. Sabía tonteras y sabía que iba a dictar el curso de posgrado tal día y que iba a empezar mi seminario y lo que hace. Y nada de eso pareciera que ahora tiene importancia. Sí, vamos a empezar las clases porque hay que sostenerlo. Pero fundamentalmente porque hay que sostenerlo. No sé si ahora me importa tanto lo que mis alumnos aprenden o desaprenden. Me importa sostenerme yo y sostenerlos a ellos, que creo que en este momento es lo importante. Y creo que así también, todo este empeño que ustedes están poniendo en formación, porque me han contado, lo sé, me han dicho del material que están leyendo, es riquísimo. Y a cada uno de ustedes les sirve un montón para la clínica, para su formación. Pero también sirve un montón para sostenerse en este momento. Y para sostener esto que es nuestra actividad por excelencia, que es nuestra oreja y nuestra palabra. Ayudar a que el otro pueda reseñar una razón instantánea para vivir. Una razón pequeñita o grande. Que su razón para vivir puede ser también la flor que le ha salido en la plantita el día de ayer. El cuidarse, pequeñas cosas. Porque sí estamos ahora como valorando todas esas pequeñas domesticidades que nos están acompañando a sostenernos. A poder transitar este tiempo, a poder vivirlo. Pero también son estas pequeñas cosas las que tenemos que poder despejar para que no nos tapen algo que es mucho más importante, que es que estamos frágiles, estamos viviendo un tiempo histórico muy complicado y que eso es lo fundamental, que tenemos que cuidar la vida y ayudar a que otros la cuiden, que es un poco el trabajo de ustedes. Acompañar los efectos de la fragilidad en la que esta situación pone. Y hay que ser como muy cuidadosos en eso. Porque, por un lado, me parece que sí tenemos que tender algunos velos, porque si no viviríamos en un continuo insomnio esta situación, ¿no? Que por momentos nos ataca un poquito el insomnio. Pero por otra parte, tampoco podemos poner un velo, ¡ay, estamos todos chochos, no pasa nada, qué lindo disfrutando de la casa y de no levantarse tan temprano y no salir a la madrugada! No, estamos viviendo un tiempo dificilísimo. Un tiempo donde no sabemos cómo vamos a salir de acá. Entonces, en este velar y develar, también nosotros ahora tenemos que ser como muy cuidadosos. Para nosotros mismos y para aquellos que nos están consultando. Es fundamental que tengamos esos cuidados, ¿no?